Y sabe una cosa, como hijos de Dios, creo que en todo momento tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado, hermanos. And us, being children of God, we should recognize constantly that everything we have comes from God. Porque sabe una cosa, a veces se nos olvida y pensamos que lo que tenemos es porque lo hemos ganado, porque somos muy inteligentes, porque por nosotros. And we forget. And so everything we have, we think it comes from the sweat of our labor. Y quiero llevarle a un pasaje de la Escritura que está en el libro de Daniel. And so I want to open up the scriptures in the book of Daniel. Es el capítulo 4, el versículo 1 al 6. Chapter 4, verse 1 through 6. Amén. Creo que va a estar puesto en la pantalla. Es Daniel capítulo 4, versículos 1 al 6. Y la Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Daniel 4, 1 through 6. King Nebuchadnezzar, to those of every people, nation, and language who live in all the earth, may your prosperity increase. I am pleased to tell you about the miracles and wonder the Most High God has done for me. How great are His miracles, and how mighty His wonder. His kingdom is an eternal kingdom, and His dominion is from generation to generation. I, Nebuchadnezzar, was at ease in my house and flourishing in my palace. I had a dream, and it frightened me. While in my bed, the images and visions in my mind alarmed me. So I issued a decree to bring all the wise men of Babylon to me in order that they might make the dream's interpretation known to me. Gracias, Señor, en esta mañana, esta tarde, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios, Señor. Que no sea lo que yo pienso ni lo que creo que es la palabra, sino por medio de tu Espíritu Santo, Padre, que tú nos des el entendimiento que debemos de tener a tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Creo que puedo decir con toda seguridad al leer esta escritura I can be sure as I'm reading this scripture que aquí este rey Nabucodonosor estaba predicando un mensaje de poder. is Nebuchadnezzar is preaching a message of strength. Y quiero que ponga atención porque se va a dar cuenta que un rey que tenía en poco lo que tenía porque Dios se lo había dado, And stay alert, because you will notice that this king had what he had because God had given it to him. que era un rey muy poderoso, That he was a very powerful king. nunca reconoció que todo lo que tenía Dios se lo había dado. He hadn't recognized or given attention that everything he had was given by God. Porque le decía al empezar, hermanos, todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. This is why I said at the beginning that everything that we have is from God. Ese trabajo que tú tienes, Dios lo ha abierto. That work that you have, God has provided. Esa casa que Dios te ha permitido, Dios te la ha dado. The house that you have, it was permitted by God. Ese refrigerador que cuando lo abres y está lleno de comida, Dios te lo ha dado. That refrigerator that has stuff inside of it, God has given it to you. Pero a veces se nos olvida, hermano. But sometimes we forget, brethren. Este mensaje fue predicado por un rey. This message was preached by a king. Un rey que aparentemente lo tenía todo. A king who apparently had it all. Un rey que se paseaba por su balcón y decía, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. The king would step out into his balcony and he would say, "This is all mine." Pero sabe una cosa, que equivocado estaba. But you know what? How wrong was he?
Porque gente que no conozca a Dios puede decir que ha hecho tantas cosas. People who don't know of God can say, I have done many things. Pero la Escritura dice que Él le da a aquel que lo reconoce y también a aquel que no lo reconoce, nomás que no sabe. The scripture shows us that God gives to those who recognize who gives it to him, and he gives to those who don't recognize him. The scripture says this. Nabucodonosor fue el emperador más grande. Nebuchadnezzar was the emperor, the biggest. En el mundo se le llamaba el rey de reyes porque así era grande, hermano. In the secular world, they called him the king of kings because it looked like this. Su poder y su dominio eran grandes. His strength and dominion was strong. En pocas palabras, fue el rey más grande que ha existido, hermano. In short terms, he was the greatest king who lived. Tenía tantos reinos. He had many kingdoms. Y sabe una cosa, dentro de todo eso fue el rey que Dios usó para castigar al pueblo de Israel. And on top of all this, God used him to punish him above all the other kings. Porque dice la Escritura que Nabucodonosor conquistó Israel, lo destruyó y lo llevó cautivo. And so it shows that Nebuchadnezzar overthrown Israel, destroyed it, and took it captive. O sea que Dios usó a Nabucodonosor para disciplinar al pueblo de Israel. So now God used Nebuchadnezzar to discipline his people. Pero dice la Escritura que llega el punto donde el rey tuvo un sueño y no lo recordaba. And here we read that Nebuchadnezzar had a dream and he couldn't interpret. Sin darse cuenta, Nabucodonosor no reconocía que todo lo que tenía, hermano, Dios se lo había dado. Without noticing or realizing that everything he had, God had given it to him. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí en el pasado me pasó una vez. I don't know if this has happened to you. It's happened to me in the past. Empecé a tener muchas cosas en muy poco tiempo. I began to have a lot of things in a short period of time. Y llegué a pensar que lo que tenía era porque yo era muy hábil, porque era muy inteligente. I began to think that all of this was because I was smart and agile. Pero no reconocía que Dios me había abierto puertas. But I hadn't recognized that it was God opening up doors. O sea, Dios me había bendecido, me habían puesto en lugares muy rápido. And God had given me blessings, and He had allowed me to move up and rank quickly. Sin embargo, a mí llegó al decir, oh, es que yo soy muy inteligente. And one day I said, you know what? It's because I'm intelligent. Oh, es que yo soy muy astuto, muy hábil para hacer esto. It's because I have intellect. Y no es así, hermanos. And it's not because of this. El Salmo 100 y el versículo 3 dice que somos hechura de Dios y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, dice la palabra. In Psalms 103 it says that we are made by God. We don't make ourselves. O sea, que quiere decir que somos hechura de Dios. So it just says we're by His makings. Y si muchas veces pensamos que lo que somos es porque somos muy hábiles, no es cierto, hermano. And so many times we think we got because we're agile. Y yo creo que, verdad, cada uno de nosotros que conocemos al Señor debemos de ser agradecidos en lo que Dios nos da. And I truly believe that all of us who believe in God should be grateful for everything that we have. Muchos de nosotros hemos llegado sin nada a esta gran nación. A lot of us have come to this great nation with nothing. Y creo que hasta aquí Dios te ha proveído. And I believe that up to here God has provided. Y Dios te ha dado un hogar. And He has given you a home. Dios te ha dado un trabajo. He's given you a job. Dios te suple los alimentos. He supplements your nutrition. Dios te ha dado hasta para más de 10 pares de zapatos. And He's given you up to, now you have more than 10 pairs of shoes. No le voy a decir que uno, porque uno es muy poco. I'm not going to say one pair of shoes because that's a little bit. Pero el punto es que hasta aquí Dios nos ha bendecido, ¿no? But the point is that up to here, up to now, God has blessed. Y muchas veces dice uno, es que trabajé tan duro, sí es cierto, trabajó tan duro, pero ¿quién abrió las puertas para que usted encontrara ese trabajo? And what happens is that we say, no, it's because I've worked really hard. And it's true, you have worked really hard, but it's been God who's provided the work. El versículo 2 dice así, Nabucodonosor dice, conviene que yo declare las señales, dice, y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. So Daniel 4:2 says, I am pleased to tell you about the miracles and wonders the Most High God
has done for me. Nabucodonosor tenía un imperio grande, hermano. Nebuchadnezzar had a huge reign. Y se fue haciendo más grande y más rico. And he would grow and just became rich. Pero ¿sabe una cosa? Dios lo estaba dejando, le estaba dando. And you know, God was allowing this and just letting them go ahead. Pero Dios también le dio un tiempo para que él recapacitara y supiera quién le estaba dando todo eso. But God also made him a time in his life where he had to recapacitate Por where medio, all of this was coming from. por medio de ese sueño, Dios le estaba diciendo, ¿verdad?, lo que iba a venir en el futuro. And so through this dream, God was telling him what was about to come in the future. Ahí en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 2 y el versículo 1, dice así: In Daniel chapter 2:1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. in the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams that troubled him, and his sleep deserted him. Pero mire, si usted sigue leyendo ahí, If you continue reading Daniel 2, en el versículo 36 y 38, 36 to 38, dice así en el mismo capítulo 2. Dice así: este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. Fíjese bien, así le dice el profeta: poder y fuerza y majestad. El versículo 38 dice: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. this was the dream. Now we will tell the king its interpretation. Your Majesty, you are King of kings. The God of heaven has given you sovereignty, power, strength, and glory. However people live, or wild animals, or birds of the air, he has handed them over to you and made you ruler over them all. You are the head of gold. O sea, el profeta le dijo al rey: So the prophet's telling the king this. tú eres el dueño de todo esto. You're the king, you're the ruler of all of this. Y le dice: porque Dios te lo ha dado. Because God has allowed it. ¿Qué te ha dado Dios? What has God given you? ¿Qué nos ha dado Dios? What God has God given us? ¿Qué nos ha permitido Dios? What has God allowed? Por medio del sueño que no podía descifrar Nabucodonosor, Nebuchadnezzar cannot interpret this dream. ni sus magos, ni sus astrólogos, ni sus caldeos podían darle interpretación de ese sueño. The magicians, the astrologers, all these palm readers, they could not interpret this dream. Porque sabe una cosa, al rey se le había olvidado el sueño. Because the king had forgotten the dream he had. Y la interpretación solamente podía haber sido por un hijo de Dios. And the interpretation was given only to a child of God. El rey se sintió tan frustrado que dijo: si los magos no me dan la interpretación del sueño, los iba a mandar a matar a ellos y a sus familias. By a desperate move, King Nebuchadnezzar was about to kill the magicians and the astrologers if they could not interpret this dream. Pero sabe una cosa, ahí había un hijo de Dios. But you know what? There was a child of God. Ahí había un hijo de Dios que tenía, ¿verdad?, la gracia delante de Dios para recibir la A interpretación del child sueño. of God with the grace to interpret this dream for the kid. Ahora, mirando todo esto decía yo, pero ¿cómo podemos traer eso a la vida de nosotros? So now, as we are looking at this, how can we bring this forth into our lives? Y pensaba yo, primero, somos llamados a reconocer que lo que somos, tenemos y hemos logrado es por el favor de Dios. As I'm thinking about this, I'm thinking everything we have, everything we've been able to conquer, everything that we possess is by God's grace Es por la misericordia de Dios, man. and God's mercy.
Ese trabajo es porque Dios te abrió puertas. That job that you have is because God opened up doors. Esa casa es porque Dios te la dio. That house is because God has given it to you. Ese carro es porque Dios te lo permitió. That car is because God has allowed it. A Nabucodonosor se le olvidó And Nebuchadnezzar had forgotten about y it. dijo, todo este imperio es mío. And he said, this reign is all mine. Pero un hijo de Dios tenía que venir y decir, es tuyo porque Dios te lo ha permitido. And this child of God had to come and tell him it's yours because God has allowed it. Segundo, Number 2. somos advertidos por medio de esta interpretación, por medio de este pasaje, que todo lo que tenemos viene de parte de Dios, pero Dios quiere que lo reconozcamos, mi hermano. So we are advised through these scriptures that everything we have is allowed and is given to us by God. El capítulo 4 del versículo 27 dice así: 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Therefore you may advise, seem good to you, my king. Separate yourself from your sins by doing what is right, and from your injustice by showing mercy to the needy. Perhaps there will be an extension of your prosperity. Por medio de Daniel, el Señor le manda hablar a Nabucodonosor. So through Daniel, God is sending Nebuchadnezzar a message. Y le dice, haz misericordia con los oprimidos. Give mercy to those who are oppressed. Y dice, quizás sea esa una prolongación de tu tranquilidad. That there may be an extension to your peace. O sea, en pocas palabras, el profeta le estaba diciendo a Nabucodonosor, es necesario que te humilles delante de Dios. So pretty much you must humble yourself in front of God. O sea, le dice, está bueno que seas el rey y que no tengas soberbia, porque Dios te ha permitido todo esto. It's all good that you are king, but you must recognize that God has allowed you to have all of this. ¿Y cuántas veces el Señor a veces no nos habla por medio de una predicación? And how many times has God has spoken to you through a sermon? ¿Cuántas veces el Señor no nos dice, ven a mí, hijo mío, antes de que sufras más? How many times has God told you, come to me, child of mine, and you can stop suffering? Y Dios te dice, yo te he estado bendiciendo y tú no lo has querido reconocer. I've been blessing you and you have neglected to recognize it. Y Dios nos va preparando poco a poco. And He continues to prepare us little by little. Pero dice la Escritura que Nabucodonosor no hizo caso. And the scripture shows that Nebuchadnezzar didn't listen. Y dice la Escritura que le dio 12 meses para que pudiera recapacitar el profeta. God allowed him 12 months to recognize this message. Pero Nabucodonosor no reconocía, hermanos. And Nebuchadnezzar neglected. El mismo capítulo 4, el versículo 28 al 33 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. 28 to 31. All this happened to King Nebuchadnezzar at the end of 12 months. As he was walking on the roof of the royal palace in Babylon, the king exclaimed,
Is this not Babylon the Great that I have built by my vast power to be a royal residence and to display my majestic glory? While the words were still in the king's mouth, a voice came from heaven. King Nebuchadnezzar, to you it is declared that the kingdom has departed from you. You'll be driven away from people to live with the wild animals, and you will feed on the grass like cattle for 7 periods of time, until you acknowledge that the Most High is ruler over the kingdom of men, and he gives it to anyone he wants. At that moment, the sentence against Nebuchadnezzar was executed. He was driven away from people. He ate grass like cattle, and his body was drenched with dew from the skies until his hair grew like eagles and his nails like birds. Fíjese, en un momento lo perdió todo. Look at this. In a split second, he lost it all. Todo lo que había construido, Everything he had built, todo su poderío. all his imperial, all En his un reign, momento, por no humillarse, no reconocer que Dios le había dado todo eso, lo perdió todo. all because he didn't humble himself and recognize who God was. He lost it in a blink of an eye. Y sabes una cosa, Dios no se lo dio así, le mandó un mensajero a decirle, es necesario que hagas misericordia y que te humilles delante de Dios. God didn't just strip this away. He gave him 12 months to understand the message he was being given. Sin embargo, no lo tomó en cuenta. And as you can see, he did not take it into account. Dios es bueno, sí, Dios es bueno. God is good, yes, God is good. ¿Tenemos un Dios proveedor? Claro que tenemos un Dios Does proveedor. God provide? Yes, he provides. ¿Tenemos un Dios de amor? Claro que tenemos un Dios de amor. Is God love? Yes, he is a God of love. Pero también Dios quiere que le reconozcamos. But God also wants for us to recognize. De un momento a otro, no tuvo nada Nabucodonosor. From Fíjese. one second to another, Nebuchadnezzar was empty. Santiago dice en su libro, dice, ¿y qué es la vida? Es como neblina que está ahorita y el día a 2-3 horas se desvanece. In the book of James, he says, what is life? Life is like the morning dew. First it's here, then it dissipates. Uno puede tenerlo todo, pero una noticia se puede caer todo también, mi hermano. One can have it all, but just with one small news, it could all go down. El rey fue humillado por completo, hermanos. This king was destroyed completely. Y vaya que el rey tenía la soberbia y el poder. And look, he was smart and powerful. Imagínate una persona que tiene poder, claro que cree que se cree porque tiene el poder para hacer las cosas. Someone who thinks they have power, have strength, can they do it? Yes, because they believe they have the strength to do it. Pero no hay rey aquí en la tierra, hermano, que sea más poderoso que el rey a quien tú y yo servimos. But there is no king here on earth that's more powerful than our king in heaven. O sea, en pocas palabras, al pobre rey So, pretty much, this sad king, se le quitó su majestad. his majesty was taken away. Y dice la escritura que fue como una bestia en el campo por 7 años. And the scripture shows us that he became like a beast in the wilderness for 7 years. Pasado el tiempo, dice la escritura que a los 7 años levanta su cabeza hacia el cielo y dice la escritura que le fue de vuelta su racionamiento. And as he looked up after the 7 years were over, he looked up into the skies and it says that his reasoning had returned to him. Y muchas veces Dios a veces nos da pruebas y nos da cosas por las que pasamos, pero ¿saben una cosa? Todo el tiempo hay algo detrás de todo esto, hermanos. There's times where you feel or you might have gone through a trial, you're going through a situation, but just know that in the midst of all of that, God is trying to tell you something. Cuando alza su cabeza al cielo, la gloria y la alabanza, hermano, de toda nuestra vida es únicamente para Dios. He looked up and he had the reasoning again, but all the glory, all the praise is for God alone. Daniel 4:34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
But at the end of those days, the 7 years, I, Nebuchadnezzar, looked up to the heavens, and my sanctity returned to me. Then I praised the Most High and honored, glorified Him who lives forever. For His dominion is everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. Y quizá a lo mejor no caigamos nunca, espero yo, And I hope that none of us here fall en el error que tuvo Nabucodonosor. in the error of Nebuchadnezzar. Que nuestra soberbia, ojalá que no tengamos soberbia nosotros. That our smarts and intellects, that we're able to keep it. Porque eso nos va a volver necios. Because that will make us hard-headed. Y sabe una cosa, nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. And let me tell you, no one can go against the will of God. Cuando levanta sus ojos al cielo, dice que reconoció al Señor como todopoderoso. The scripture says that as he looked up into the heavens, his sanity returned. Dios es quien tiene la última palabra, mi amor. God has the last word, brethren. Y no sé, pero yo en un punto me identifico aquí. And a little bit, I kind of see myself here. Hubo un tiempo que tenía esa soberbia y a veces solemos decir palabras necias. And so I felt like at a time in my life, I had that little bit of cockiness, and I felt smarter than everybody. Salmo 100, versículo 3 dice, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. And so Psalms 103 says that He made us. We didn't make each other. Pero a veces decimos, yo hago lo que me da la gana. But sometimes we say, I do what I want. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No one can tell me what to do. ¿No ha oído que a veces la gente dice, yo hago con mi vida lo que yo quiero? Haven't you heard? I'll do with my life as I please. Yo vivo mi vida como a mí me da la gana. I'll do and say, and I'll just do my thing. Son palabras que a lo mejor algún día dijimos. And those are words that maybe one of us had said once. Son palabras como la que Nabucodonosor dijo, esta es mi gran Babilonia. It's kind of like Nebuchadnezzar when he said, this is my great Babylon. Y el profeta le había dicho, te recomiendo que agarres mi consejo. Le dijo. And the prophet said, I recommend you listen to what I have to say. Y sabe una cosa, los consejos de Dios son buenos. And let me tell you, God's counsel is great. Cuando Dios te dice, no es buena la vida que estás llevando, te aconsejo que dejes eso. And when God says, that life that you're living is not the way to go. Pero muchas veces nosotros decimos, no, yo sé lo que hago, Señor. I counsel you to change your ways, but you say, you know what, God? I'm going to continue on. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No one's going to tell me what to do. Yo hago lo que me dé mi regalada gana. Dice. I do as I please. Estamos equivocados, hermano. And we're incorrect. Porque Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios quiere lo mejor para mi vida. Because God wants the best for your life, and He wants the best for your life. Mira, mi esposa todo el tiempo, estoy hablando a veces y me dice, sí, Dios, sí, primeramente Dios, primeramente. Y es cierto, uno tiene todo el tiempo que decir, primeramente Dios, se va a dar, se va a dar. Primeramente Dios, todo va a salir bien. You know, I'm having a conversation with my wife, once, I'm just talking, and she'll remind me, if God allows, let God provide, if and when, God's will, God's direction. And it's true, we need to change our style or the way we think and the way we say things. El versículo 37 del capítulo 4 dice así, ahora yo Nabucodonosor, fíjese bien, el rey de reyes, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Now I, Nebuchadnezzar, praise, exalt, and glorify the King of Kings, because all his works are true and his ways are just, and he is able to humble those who walk in pride. El rey tenía mucha soberbia, hermanos. The king had a lot of pride. Era poderoso y pensaba que no necesitaba de nadie. He was powerful and he thought, I don't need anybody. Sin darse cuenta que todo lo que había hecho, todo lo que tenía, Dios lo había permitido que tuviera. Without knowing that everything he had done, God had allowed it.
La salud que tú y yo tenemos, hermano, The Dios nos la health. permite. The health that you and I have, God allows it. Lo que nosotros tenemos, Dios lo permite. What we possess, God allows it. No caigamos en el error que cayó Nabucodonosor. Let's not fall under the same error as Nebuchadnezzar. Y muchas veces con nuestras actitudes, hermano, estamos diciendo, no te tomo en cuenta, Señor, yo sé lo que hago. And many times without knowing, with our actions, we're telling God, I don't need you, I got this. Pero a veces el Señor por medio de la palabra te dice, te aconsejo que agarres mi consejo, que hagas, que redimas, o sea, que hagas misericordia para con tu hermano. And many times we don't realize, but through His Word, God is telling us the correct path. Do this, don't do that. Show mercy, show grace. A Nabucodonosor le tuvo que hablar de esa manera, hermanos. And God had to speak to Nebuchadnezzar in this way. O sea, de esa manera de mandarlo entre las bestias por 7 años. The way that God sent Nebuchadnezzar, He had to take him straight into the path of the wild animals. Nosotros nos vamos a mandar a la selva como de 7 años, no, hermano. And let me tell you, you and I might not have to go out into the woods for 7 years. Pero mientras lo reconozcamos, hermano, todo va a ir bien. But as long as we acknowledge Him, everything should go well. Cuando no lo reconozcamos y pensemos que nosotros lo hemos hecho, hermanos, entonces sí va a venir el But problema. when we don't acknowledge Him, things could happen. Ese problema va a estar ahí, no se va a ir. And that problem's going to stay there. And Porque it won't go nowhere. Dios quiere lo mejor para tu vida. Because God wants the best for your life. Y sabes una cosa, desde que uno se levanta el siguiente día en la mañana, decirle, gracias Padre por un día más que me prestas. And you know what? You should start your day off as you wake up in the morning. Thank you, Father, for allowing me a new day. Gracias por el agua calientita que me baño cuando hace mucho frío. Thank you for the hot water as I shower. De veras que a veces se nos olvidan esos pequeños detalles, hermano. It's true. We sometimes forget the little details. De sentarte a la mesa y decir, gracias Padre por este bocado que tú me das. When you sit down, say, thank you, Father, for this food that you allow. Porque sabes una cosa, hay gente que no tiene que comer. Because there are people who don't have something to eat. Pero tú y yo estamos bendecidos porque Dios tiene cuidado de nosotros. But you and I are blessed because God has allowed ¿Y it. por qué no reconocerlo y decirle, gracias Padre por todo lo que tú me das? And why not show it or acknowledge it and tell Him, thank you for everything you've given me. No esperemos a llegar a una prueba tan dura para decir, Señor, ayúdame, Padre, te reconozco. No, hermanos, no. Don't allow yourself to have to go through a trial for you to say, Father, thank you for everything that I have. Recibe la palabra, hermano. Do you receive the Word of God? Póngase sobre sus pies, por favor. Please stand, brothers.